Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de los remedios caseros para la tos de los perros. Básicamente van a ser remedios caseros muy efectivos para esa tos que suele estar relacionada con un resfriado, con algún pequeño problema alérgico, etc. El primer remedio casero que funciona genial para la tos de los perros es el aceite de coco. Básicamente coge un par de cucharadas de aceite de coco y mézclaselas con su agua de bebida. Que beba agua de bebida con aceite de coco. El aceite de coco es un potenciador del sistema inmunológico del perro, además de tener un efecto suavizante, mecánico, etcétera, etcétera. Con lo cual, dándole esta agua durante aproximadamente una semana, notaréis que esa tos seca, esa tos que continuamente el perro está tosiendo, si es de naturaleza bacteriana o si es de naturaleza alérgica, mejorará en breve. Funcionan también muy bien los baños de vapor con equinacia y eucalipto. Y aquí me preguntáis siempre, oiga, ¿y cómo le hago un baño de vapor a mi perro? Porque nosotros es lo que hacemos siempre, coges un barreño, echas unas hojas de eucalipto y te pones un paño en la cabeza, pero claro, esto con el perro no se puede hacer. Mi recomendación es muy sencilla, éntrate con el perro en el cuarto de baño, pon la bañera a llenar con agua caliente y echas allí las hojas de eucalipto. Simplemente se trata de crear una atmósfera con vapor de agua, con mucho vapor y que lleve al mismo tiempo eucalipto. Esto, os lo creáis que no, lo hacemos también en las clínicas veterinarias con los famosos humidificadores. Claro, no te vas a comprar un humidificador para tener un perro con tos, pero cogiendo unas hojas de eucalipto, echándoles en el agua caliente y dejando el perro ahí 14-15 minutos junto contigo para que no se asuste, va a ser más que suficiente para eliminar mucha cantidad de moco. Esto viene muy bien sobre todo para esas toses que van acompañadas con esputo, que el perro tose y saca moco. Esto del eucalipto ya os digo que funciona genial. Funciona también muy bien el zumo de níspero. El níspero es una fruta que tiene altísimos niveles de vitamina A y la vitamina A reduce enseguida que se toma la frecuencia de tosido, con lo cual el único problema que tiene es que a perros no les gusta el zumo de níspero, pero oye, incluso dáselo con jeringa, porque ya te digo que tiene tal cantidad de vitamina A que protege los epitelios respiratorios que en cuanto lo das, este zumo, la frecuencia, ya os digo, de tos se reduce en poco tiempo. Igual que el zumo de níspero, os puedo hablar de la vitamina C. Esta quizás es más práctica de dar porque te venden comprimidos de estos mismos efervescentes con vitamina C y tiene el mismo principio que el zumo de níspero. Es diluir la pastilla o que tú cojas un poco de zumo de naranja y lo diluyas en agua y que el perro beba de esta mezcla. El problema, igual que con el zumo de níspero, es que sea más o menos del agrado en cuanto a gusto del perro, pero si el perro lo acepta bien, es un remedio fantástico. Un remedio que es súper práctico y que no cuesta nada de dinero es que te cojas un poco de canela, de la canela que utilizas tú en la cocina, de la canela en polvo, y la espolvorees sobre la comida del perro. Le das 2 o 3 toquecitos, no hay que medir una cantidad exacta. Ojo, no le eches medio bote pensando que echando más va a toser menos, pero 2 o 3 golpecitos es más que suficiente por el efecto antiséptico y antiinflamatorio de la canela para que el proceso de tos se reduzca en poco tiempo. Viene también genial que le des té de menta. El té de menta funciona súper bien para reducir toda la sintomatología de tos, pero cuidado, mira de comprar, si le das té de menta que no lleve teína, descafeinado que digamos, porque si le das mucho té de menta, el té puede llevar esta sustancia excitante que puede acelerar el ritmo cardíaco del perro, cosa que tampoco nos interesa. Pero cómpralo en cualquier supermercado porque se venden té de menta sin teína o de bajo nivel de teína y prepárale un par de veces al día esta infusión. Funciona muy bien para reducir la tos del perro. Y por último, uno de los remedios más conocidos y más eficaces es darle un par de veces al día una cucharada de miel, tal cual, no es necesario más. La miel es antiséptica, antiinflamatoria y con una alta capacidad de relajar la mucosa, sobre todo faríngea, que en todo proceso, sobre todo de tos seca, va a estar muy irritada.
Ojo con la miel, no la deis en cachorros, no es adecuado. De la misma manera que la miel no se debe dar a niños de menos de 1 año, en los cachorrines tampoco es adecuada. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.